perspectivas. En nuestro caso, en esta sala, desde la liturgia, o cómo la Iglesia en la liturgia celebra la palabra. Se ha recordado ayer en la conferencia introductoria del cardenal y se ha recordado más de una vez lo que afirma la exhortación apostólica Verbum Domini de la liturgia como el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo que escucha y responde. Pues con esa idea de fondo es con la que efectivamente vamos a reflexionar esta tarde. La primera de las intervenciones a cargo del doctor Jaime Sancho Andreu, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, Sagrada Escritura, leccionarios y homilía. Don Jaime Sancho nació en Valencia en 1942, licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1972 y doctor en Teología, especialidad Liturgia por el Pontificio Ateneo de San Anselmo de Roma en 1977. Es catedrático de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y profesor del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Valencia. Es director del Museo de la Catedral y presidente de las Comisiones Diocesanas de Patrimonio Artístico y de Liturgia de Valencia. Pertenece además a la Comisión para la Reforma del Rito Hispano-Mozárabe. Y después de lo que nos dijeron ayer respecto del Santo Cáliz, seguro que don Jaime hoy podría hacer 3 ponencias para responder a lo que dijeron ayer. Pero no va a hablar del Santo Cáliz, nos va a hablar de los leccionarios y la homilía. Buenas tardes, señor obispo, señores obispos y algunos más, y hermanos sacerdotes y seglares. El tema que lo he preparado es un tema muy caro para mí, tiene casi más texto en las notas a pie de página que arriba, de modo que cuando lo lean podrá ver el fundamento de las cosas que voy diciendo en un discurso continuo. Al mismo tiempo también no voy a marcar las citas, esto que dicen, acaba la cita, no lo voy a decir, porque cuando haya un autor lo leeré seguido y después ya verán a quién está atribuido, de dónde está, por confer o por cita directa. Solamente cuando se trata de una cosa particularmente importante, como la Verbum Domini de Benedicto XVI o de Juan Pablo II, o unos textos muy importantes se conviene destacar. Las Sagradas Escrituras se redactaron para ser proclamadas, cantadas y rezadas, con la inspiración del Espíritu Santo. En esta conferencia voy a proponer los pasos conforme a los que desde los tiempos de nuestros padres en la fe, estas letras han formado parte de la liturgia del pueblo de Dios. En primer lugar, la Biblia como libro litúrgico. Diríamos, los volúmenes, los libros, el conjunto es la Biblia como libros litúrgicos. En la sinagoga, si bien existen testimonios de una lectura pública de la ley del Señor, Deuteronomio, y de cánticos e himnos, algunos recogidos en los libros sagrados, en la liturgia del Templo de Jerusalén, la lectura pública regular de la Torá fue introducida por Esdras, el escriba de la vuelta del cautiverio de Babilonia, en el siglo VI a.C., según lo descrito en el libro de Nehemías. En la era moderna, la práctica del judaísmo ortodoxo sigue un procedimiento que creen que ha permanecido sin cambiar en los 2000 años desde la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos, años 70 después de Cristo. En los 2 últimos siglos, el judaísmo reformado y el judaísmo conservador han hecho adaptaciones a la práctica de la lectura de la Torá, como el ciclo trienal, diferente de otro que existió en la antigüedad. Pero el patrón básico de la lectura de la Torá ha seguido siendo generalmente igual. La lectura de la ley se hace todavía los sábados, lunes y jueves. En las fiestas principales hay lecturas propias. Los judíos observan un ciclo de fiesta anual, el Simchat Torah, para celebrar la terminación del ciclo del año de lecturas, un día de fiesta anual, el Simchat Torah. A la lectura de la ley
sigue la de los profetas. El nombre litúrgico del lector de esta lectura, que viene de Haftarah, es el despedidor, el que despide. Eso quiere decir que esa lectura es cuando está acabándose aquello. Otros libros de la tercera sección de la Biblia hebrea, lo que llaman los escritos, se leen en ocasiones especiales, como el libro de Ruth en Pentecostés, el de Esther en la fiesta de los Purim. Finalmente puede haber un comentario o un sermón, la verasá, la investigación, el estudio, que se hace cuando es un maestro, pues desde la cátedra de Moisés, que está allí en el Bema, el sitio elevado. El servicio litúrgico de las sinagogas se celebraba en tiempo de Jesús el sábado, el día segundo, lunes, y el quinto, jueves, días de la semana. Por la mañana, a la misma hora del sacrificio matutino del templo, y por la tarde, después de nona, en el sacrificio vespertino, sacrificio regular, que era el memorial presente ante Dios siempre como una ofrenda perenne ante Dios, el memorial. Ellos querían asociarse a ese memorial perenne. Cuando el ángel se le aparece a Cornelio el romano, le dice, sin tú saberlo, cuando dabas limosnas a los pobres, eso se unía al memorial perenne ante Dios. El proceso de la liturgia de la sinagoga es muy conocido, pero en fin, empieza por unas bendiciones, una muy importante que es la bendición de la lámpara, una bendición de la luz que pasa luego del tema de la creación al tema de la revelación, la luz y la ley, y termina con un Sanctus, con una aclamación de los ángeles que llevan sobre los hombros el peso del reino de los cielos y cantan el Kadosh, Kadosh, Kadosh Santo, que es como la marcha real de Dios, la entrada de Dios en el santuario, porque en ese momento se produce la Shekinah, la presencia inefable de Dios, que es aclamada a su entrada con el signo de la luz que se enciende y con el canto del Trisagio, Santo, Santo, Santo. Sigue luego unas oraciones, la Semana Re, unos salmos que a veces se cantan antes como una especie de prólogo, como si fuera una especie de oficio antes. La lectura de las Escrituras, primero la ley de Moisés, que estaba dividida en 164 secciones, o parasá, marcadas en los libros, en el rollo correspondiente. Y se continuaba por los profetas. Había unos profetas antiguos y unos nuevos. Curiosamente los profetas antiguos son libros que nosotros no llamamos proféticos, pero que tienen palabras de profetas, como son los libros de Josué, los jueces, Samuel, el primero de los reyes. Esos se consideraban profetas también, profetas antiguos. Y profetas nuevos eran Isaías, Jeremías, los siguientes. El Evangelio y los Hechos nos hablan de esta lectura de ley y profetas constantemente. Llamó Jesús a los de Emaús, luego en el cenáculo. La explicación de la Escritura, que era el Midrash, leían en hebreo, pero el hebreo para ellos era como el latín para nosotros, o el griego, era una lengua muerta, solamente una lengua litúrgica. Después venía una traducción al arameo o al griego, probablemente utilizando las traducciones, los siriacos, los idiomas, que muchas veces no era una simple paráfrasis, sino un estudio, como decían, una profundización en el tema. Jesús en Nazaret, San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en tantos lugares, pues toma pie para decir, esto que hemos escuchado se refiere a Jesús. Ya veremos que una clave, uno de los descubrimientos que he hecho en esto, me he enterado de muchas cosas. Terminaba con la bendición de un sacerdote, si había, que siguen haciéndolo todavía, un comerciante, un abogado en Nueva York, puede ser de familia todavía sacerdotal, un Cohen, y se le invita a que se levante y diga la bendición solemne a la asamblea. Si no, el rabino, que no es de familia sacerdotal, no tiene por qué ser, da una bendición por la paz, la despedida. Y finalmente la colecta por los pobres, al final de la celebración. La iglesia primitiva. Pues los primeros cristianos no se inventaron el culto de la nada, así como el